Buenas noches, hoy es 12 de septiembre del año 2020 y estas son las clases de Introducción a la Economía en las cuales estamos observando eh, la micro y la macroeconomía de forma muy general y hoy vamos a ver todo lo que se refiere a macroeconomía desde su introducción, variables macroeconómicas, así como la oferta y demanda agregada. Entonces, para entender un poco de qué se trata la introducción a la macroeconomía, vamos a observar un pequeño video. Hola, esta es la primera de una. Fijaos, hace casi 250 años ya se preguntó por qué Gran Bretaña y Holanda eran tan ricos. Una serie de reflexiones sobre el comercio y demás, pero ya entonces ya se preguntaba de qué dependía la riqueza de las naciones, por qué un país era más rico que otro. La respuesta intuitiva que todos podemos tener es que la riqueza depende del dinero. Cuando hablamos de una persona y hablamos de que una persona es rica, inmediatamente lo identificamos con que tiene dinero. Ahora bien, a nivel agregado, a nivel de toda una economía, eso no es cierto. No es más rico el país que tiene más dinero. Eh, es verdad que siempre se ha buscado, siempre se ha pensado eso. De hecho, imaginad, en el siglo XV, siglo XVI, las grandes potencias coloniales, cuando se iban a las Indias, a las Américas, a las colonias, las expoliaban y se traían todo el oro que tenían, porque pensaban que cuanto más oro tuviesen, cuanto más dinero tuvieran, más riqueza tenían. Pero eso es falso, porque cuando se tiene más dinero a nivel agregado en una economía y no se incrementa la capacidad productiva de ese país, la producción, el tener más dinero lo único que genera es inflación, es subida de precios, porque se compra lo mismo teniendo más dinero, pues al final el resultado es que van subiendo los precios. Además, pensad que si la respuesta si la solución para ser más rico fuera simplemente crear dinero, sería muy sencillo. Un país muy pobre, Sri Lanka, por ejemplo, o cualquier país que vosotros penséis que sea muy pobre, podría salir de la pobreza sin más que dar a la maquinita de crear dinero. Crearía su moneda y sería más rico. Y eso es falso porque, insisto, solo genera subidas de precios, solo genera inflación. Por tanto, si no es el dinero, ¿de qué depende la riqueza de un país? Pues en esencia depende de su capacidad para producir. Cuanto mayor sea la producción de un país, más rico es porque más rentas perciben sus habitantes. Pensad en el ejemplo sencillo de una empresa. Imaginad una empresa que produce. Cuanto más produce, puede suponer que lo vende todo, ¿no? Cuanto más produce, más vende. Cuanto más vende, más ingresos tiene. Cuantos más ingresos tiene, puede pagar más salarios a sus trabajadores. Puede pagar más rentas del capital a los accionistas. Pueden pagar más y mejor a los proveedores. Pueden pagar. Siempre hay una relación directa entre la capacidad productiva de esa empresa y las rentas que genera. Pues a nivel agregado exactamente igual. Por tanto, la riqueza de un país no depende del dinero que tenga, sino que depende de su capacidad productiva. Entonces, la cuestión relevante es cómo medimos la capacidad productiva de una economía, de un país. Pues para medirlo se utiliza el Producto Interior Bruto. Las iniciales que todos habréis visto en algún sitio de PIB son las iniciales de Producto Interior Bruto, que es la mejor medida de la producción de una economía y la mejor medida de las rentas que perciben sus habitantes y, por tanto, su riqueza. Entonces, en este contexto es donde hay que entender la macroeconomía. La macroeconomía estudia, pensad que el prefijo macro eh, quiere decir todo. La macroeconomía estudia la economía como un todo, a nivel agregado, y se centra fundamentalmente en los determinantes de la evolución de la producción de una economía, de la producción agregada y de todos los problemas que se suscitan a su alrededor. Por tanto, la macroeconomía se preocupa de cuánto crece
un país, de cuánto crece su capacidad productiva y de la inflación que existe, subida de precios, del paro que se genera, de si es déficit público, superávit, etc. Por tanto, ese es el contexto en el que se mueve la macroeconomía y en el que tenemos que entender el estudio de la economía desde esta perspectiva. Solamente dar un dato para que, ya que os he hablado del Producto Interior Bruto, para que os saquéis las magnitudes, ¿cuál es el Producto Interior Bruto de España? El último dato conocido de 2016. Bueno, pues para que os saquéis la magnitud de la que estamos hablando, la riqueza de España en el último año fueron 1.113.000 millones de euros, es decir, algo más, bastante más ya, de 1 billón de euros, que es sencillamente mucha riqueza. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? A partir de ahora lo que vamos a hacer es saber exactamente qué quiere decir Producto Interior Bruto, cómo se mide, dado que es la riqueza de la economía. Pero eso lo vemos en la siguiente película. Bueno, entonces ahí nos da una breve introducción de lo que es la macroeconomía y básicamente está haciendo un énfasis sobre el dinero. Y bueno, él termina hablando de que con el valor que tiene el Producto Interno Bruto de España. El Producto Interno Bruto del Ecuador aproximadamente está en 120.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces es un dato que deben de tener en cuenta. Ahora, si bien está haciendo un énfasis sobre el dinero, nosotros también debemos de hacer el mismo énfasis debido a que toda la macroeconomía se encuentra expresada dentro de, o mejor dicho, se debe de escribir. Recuerden que la economía es positiva y está escrita este registro de cuentas o de movimientos que realiza un país dentro de la contabilidad nacional. Ahora, ¿qué es la contabilidad nacional? Básicamente es... a ver... Ya, entonces hacemos énfasis igual en el dinero porque es donde es como el país está haciendo este tipo de movimientos y transacciones y para hacer este tipo de registros necesitamos de la contabilidad nacional. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos esta contabilidad nacional? Porque recuerden que es parte que nos ayuda dentro de la economía y también nos ayuda a la organización, al orden de todo este tipo de movimientos de dinero que está realizando la economía. Y esta organización es un método sistemático que, entre otras, nos ayuda a encontrar el flujo de bienes y servicios que se producen dentro del territorio ecuatoriano y así como el flujo de este flujo está representado por los ingresos, que son los factores productivos, parte del macro proceso de la producción y también nos ayuda a determinar de forma tácita y muy explícita eh, cuánto es el Producto Interno Bruto de una nación, el Producto Nacional Neto, el Producto Externo Bruto, pero como estamos viendo una clase muy introductoria de la macroeconomía, lo que sí deben de tener muy presente que existe el Producto Interno Bruto, que básicamente es los bienes finales, a ver, los bienes y servicios finales que se generan dentro de una economía, dentro de un periodo determinado. Entonces, deben de recordarse eso, que eso es un Producto Interno Bruto, bienes y servicios finales dentro de una economía en un tiempo determinado. También existe el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto. Básicamente, eso no lo calcula el Ecuador porque somos una economía muy pequeña dentro del mundo, pero sí lo calculan las grandes potencias como Rusia, China, Estados Unidos, que es el cálculo que ellos, por ejemplo, tenemos diferentes franquicias de McDonald's alrededor del mundo. Entonces, Estados Unidos que dice, ok, voy a calcular el Producto Interno Neto y esa es la suma de todas las sucursales que tiene alrededor del mundo y la suma al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, también existe esta gran diferencia entre las dos, pero nosotros vamos a hacer un énfasis en el PIB. Ahora, ¿qué son las cuentas nacionales? Son parte de la contabilidad financiera, de la contabilidad gubernamental que se sigue en el colegio y en las universidades y constituye una técnica estadística que permite proporcionar la economía nacional a una representación completa y suficientemente simplificada de fácil entendimiento para
para sus lectores, reconociendo los mecanismos esenciales que tiene la economía nacional y nos ayuda a describir cuantitativamente la estructura económica que tiene una nación. ¿Ya? Otras definiciones nos hablan que dentro del léxico económico también se pueden englobar otros estudios agregados económicos como son la renta nacional, el ingreso nacional, riqueza nacional. Ya, entonces, de ahora en adelante también deben de verlo de la misma forma. Recuerden, economía tiene muchos sinónimos o muchos ecuanones que digamos que de alguna forma representan lo mismo si se siguen especializando, digamos, más en economía, finanzas o administración, van a darse cuenta de que existen leves diferencias, pero de forma general podemos entender que renta, ingreso y riqueza nacional, estamos hablando de cosas de alguna forma similares, ¿ya? Ahora, también de la contabilidad nacional, también podemos hablar que tiene otros ecuanones que son contabilidad económica y cuentas nacionales. Entonces, dentro del Banco Central del Ecuador, nosotros siempre vamos a hablar de las cuentas nacionales y básicamente las cuentas nacionales son la respuesta al movimiento que se hace dentro del presupuesto general del Estado y el presupuesto general del Estado responde al, al plan de desarrollo, al plan nacional de desarrollo que se encuentra expresado dentro de la propuesta gubernamental de turno, ¿no? Entonces, así es como se va concatenando toda esta situación. ¿Cuál es el objetivo de las cuentas nacionales? Es efectivamente representar los aspectos económicos de la sociedad de un circuito dentro de los recursos reales y monetarios de un tiempo determinado. Entonces, recursos reales está básicamente hablando de todos los activos y pasivos que tiene una economía. ¿Ya? Recuerden, activos se dividen en corriente, no corriente. Los activos es básicamente todo lo que, es todo lo que podemos ver, básicamente, ¿ya? Se divide en fijo, diferido. Fijo es todo, absolutamente todo. Y diferido es el dinero cuando se amortiza o o cuando se compra un bien y este bien se va a una depreciación. Entonces, ese tipo de recursos reales se está haciendo referencia y también se está haciendo referencia al recurso monetario que básicamente es del dinero fiat que tenemos en nuestros bolsillos. Ya, la diversificación de los eventos económicos que cada día afectan a millones de unidades constituyen la economía nacional que generan la necesidad de una construcción de una maqueta para describir nuestra vida económica y obviamente entenderlo dentro de un esquema nacional. La contabilidad nacional, de forma general, nos ayuda a analizar los circuitos económicos. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo de, bueno, el gobierno toma la decisión del incremento de sueldos y salarios que se encuentran alrededor del país, lo cual va a producir dos efectos. El uno es que crezcan los costos de producción de los bienes y servicios y por otro lado, el aumento de los ingresos de dichos asalariados, probablemente por defecto de dispersión del resto de asalariados. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo de este último año, ¿no? El salario básico unificado se incrementa a 425 y eso nos va a generar un efecto dentro de los costos de producción de los bienes y servicios, así como el incremento de otro tipo de tributos, porque efectivamente se ha aumentado este tipo de salario. Pero también esto implica una presión para el crecimiento de la producción, porque los salarios vienen de estas ventas de bienes y servicios que se realizan dentro de la economía. Entonces, si no se satisface este tipo de crecimiento, este alza de salarios con el crecimiento económico, se traducirá en un decremento o un efecto del consumo, ¿ya? Por lo tanto, habrá un desarrollo de bienes de producción que le llevará a las empresas, entre comillas, a incrementar su inversión dentro de una economía clásica y perfecta. Siempre nos debemos hacer la cuestión de si en Ecuador se está dando este tipo de fenómenos, si efectivamente incrementar el sueldo y salario de los trabajadores de 425 logró un mayor incremento de la producción de bienes y servicios finales y si efectivamente esto no provocó una carestía, es decir, que la gente no está pudiendo acceder a la canasta básica que tienen en el Ecuador, que más o menos estamos en $724, o todo lo contrario, nos está superando ese estándar
y se está reduciendo la pobreza, cosa que no se está dando en el Ecuador. Recuerden, nos encontramos en un fenómeno de esta inflación. eh, bueno, se ha dado la inflación y a pesar de que se ha dado este incremento, la gente no puede acceder a bienes y servicios y eso genera un menor consumo, por lo tanto una menor producción y eso aboca a muchas más necesidades, ¿ya? Muy pendientes de estos. Entonces, en definitiva, una medida económica que ha producido numerosos y variados cambios en efectos de la economía, como es el alza de salarios, es necesario encontrar un instrumento que nos permita analizar todo este tipo de circuitos y prever los efectos de las decisiones adoptadas por el gobierno de turno. Y es este el primer objetivo de la contabilidad nacional, que básicamente es el registro, ¿no? De toda la macroeconomía. Recuerden, es la contabilidad nacional. Ahora, en el cambio de la política económica existen datos globales, confiables y coherentes sobre la economía del país, siendo una necesidad fundamental para el proceso de toma de decisiones. En el Ecuador nos encontramos en una política económica neoliberal que básicamente es el reducción del Estado, así como menos inversión pública dentro de todos los estamentos que nos conforman, como son la educación, salud e inversión pública social. Ahora, deben de darse cuenta también que según los últimos reportes que se están realizando en relación a la ejecución presupuestal del Estado, que bordea los 3.200 millones, el Ecuador tiene una ejecución muy baja, que es del 20 al 25%. Eso por colocarlo digamos, en términos muy macro, en educación estamos en ese alrededor, pero más la ejecución presupuestaria se debe porque efectivamente se ejecutan los pagos de sueldos y salarios, pero no van más allá de una inversión social dura, eficiente y real, ¿ya? En otro tipo de sectores económicos, como es la seguridad o servicios de seguridad, estamos bordeando el 3%, cosa que es muy baja. ¿Y cómo sabemos de esos datos? Efectivamente, es gracias a la contabilidad nacional, pues se puede conocer y evaluar la expansión de una economía. Es decir, la tasa de crecimiento de la actividad productiva, que básicamente es el porcentaje de cómo se incrementa el PIB, seguir en el curso del tiempo los periodos de expansión o recesión, de inflación o de salida de precios, que básicamente es un estudio de series de tiempo cuando hablamos de años, y también el movimiento de la masa salarial, los estados o de cualquier agrado económico importante. Y más importante aún, que la evaluación del movimiento de la masa salarial es del movimiento de la masa de evaluación crítica del dinero. O sea, es saber cuánto dinero tenemos en la economía ecuatoriana y cuánto de ese dinero efectivamente se está quedando, o mejor dicho, está cumpliendo este flujo o círculo económico y qué otro se está saliendo. Entiéndase, salida es salida de divisa, fuga de capitales o efectivamente las inversiones que realizan, digamos, las empresas transnacionales deben de sacar, porque efectivamente no nos pertenece a nosotros ese dinero que ha producido aquí y les pertenece a sus arcas estatales, ¿no? Entonces, pendientes. Ya, bueno, aquí nos habla que lo que es un gráfico del PIB, pero en esencia no se olviden que son bienes y servicios finales dentro de una economía en un periodo determinado. Ya, ahora, haciendo bueno, lo estamos viendo el PIB de una forma, digamos, más exhaustiva porque efectivamente es el primer índice macroeconómico que nos permite tener esa visión global de la economía. Entonces, si yo les hiciera una pregunta, o bueno, como sabemos ahora de economía, ¿cuál es uno de los más importantes indicadores macroeconómicos para medir el crecimiento de la economía? Sin duda alguna es el PIB. Ya, ahora el Ecuador no nos podemos, o sea, no nos hemos podido levantar desde la pandemia antes del año 2019. Nuestro crecimiento es muy bajo, demasiado bajo. Estamos en el 2-3%. ¿Ya? Cada punto de la economía, si yo digo que voy a crecer el 1%, es decir, que yo he crecido de 3.000 millones, ¿ya? 3.000 millones de dólares significa cada punto de Producto Interno Bruto en relación al Ecuador. Si yo digo que he crecido 2%, traducido en dinero, es que he crecido 6.000 millones más en la economía del Ecuador. Entonces, muy pendientes de esos cuando escuchen los términos de que el Ecuador decreció. Nuestra base económica, como les comentaba, es 120.000 millones. Entonces, dejamos de producir. Si yo les digo que el PIB es menos 10%, debo de restar de los 120.000.
multiplico los 10% por los 3 y me quedan 90.000 millones, están dentro de la economía, ¿no? Entonces, pendientes a todo este tipo de transacciones, o mejor dicho, definiciones para ir entendiendo de forma más cuantitativa qué es el PIB y cómo se va interrelacionando con el sinnúmero de cuentas que integran con la contabilidad nacional para los diferentes sectores que lo componen, ¿no? Recuerden, ahora, ¿cuántos sectores económicos tiene la economía? Ustedes lo pueden ver de muchas formas, del sentido clásico, del sentido moderno, del sentido contemporáneo. Yo les voy a decir cómo antes se medía del sentido muy clásico, que es el primario, secundario y terciario. Primario es donde se encuentran las materias primas, minería, petróleo, banano, ya, todo lo que sea muy, o sea, sin un gran proceso de transformación. En el secundario, básicamente se encuentran las grandes industrias, donde está el manufacturero, donde está la metalurgia, todas las industrias transformadoras. Y en el terciario se encuentran todos los servicios, ¿ya? Ahora, también lo puedo sentir, ver de un modo muy coyuntural, que es el más actual y como lo realiza todos los economistas en la actualidad, es realizando la clasificación de acuerdo a la clasificación industrial, a ver, es de acuerdo al SIU, se llama SIU, ¿no? Clasificación industrial uniforme. A ver, clasificación internacional industrial uniforme, SIU, que básicamente ahí sectoriza la economía en 15 grandes actividades y de esas 15 grandes actividades sigue desglosando. Es muy importante que ustedes sepan el SIU a futuro porque, bueno, recién están aprendiendo. Recuerden que toda la información que se están descargando del Instituto Nacional de Estadística y Censos está clasificada de acuerdo al SIU. Entonces, toda investigación económica o relativa a la economía, ustedes van a necesitar apoyo de, sin duda alguna, del INE, y el INE clasifica de esta forma a todos los sectores económicos. Entonces deben de estar muy pendientes que esa es la más importante de todas. Y es, bueno, claro que está importante saber cómo fue el sentido clásico que se dio a la economía, pero ahora en la actualidad se hace de acuerdo a la clasificación internacional industrial uniforme SIU 2.0, que es como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que suministra información al Banco Central del Ecuador para que el Banco Central del Ecuador haga el registro en la contabilidad nacional. Es como realmente hacemos la clasificación de cuentas de acuerdo a la economía, ¿ya? Entonces, no se deben de olvidar de eso. Como decíamos, el más significativo de todos los agregados nacionales es el PIB, ya que mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de un mercado en un periodo determinado, habitualmente el año. Ahora, ¿qué es el valor monetario total? Dado que tenemos que combinar todos los productos en una única cifra, lo que se hace es sumar simplemente el valor monetario de cada bien o servicio y esto es el número de unidades monetarias por el cual se vende cada bien o servicio. Una unidad monetaria es $1, por si acaso. De los bienes o servicios finales, no se cuenta con todos los bienes y servicios producidos en un país, sino únicamente los que se venden a los usuarios finales. Ya, entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Nosotros, los ecuatorianos, cuando importamos los celulares, ahí estamos afectando a nuestro PIB porque nosotros no producimos, pero sin embargo necesitamos ese producto final. Entonces aquí nos está advirtiendo de que efectivamente es solo los productos finales, solo lo que producimos. Ejemplo, la caja de banano. Aquí producimos desde el banano hasta el envoltorio de plástico y la cajita de cartón. Entonces, solo eso se puede sumar al PIB, no productos intermedios, no porque importemos ciertas partes de los vehículos y los asemblemos aquí significa que vamos a agregar el Producto Interno Bruto porque no son bienes y servicios finales, ¿no? O sea, no es un bien final. Entonces, muy pendientes de eso. Ahora, bienes intermedios. Son los utilizados para producir los bienes finales, como hablamos, las partes de los autos que son ensambladas dentro del Ecuador. Bienes finales, los que se venden al usuario final. Bueno, asumiendo de que el auto completamente sea ensamblado en el Ecuador, efectivamente va a tener un mercado de compra y, y debe de haber demandantes. Entonces ahí es efectivamente un bien final. Para evitar la doble contabilización de los productos intermedios, cuando se mide el PIB, solo se suma el valor de los bienes finales. Entonces, nos sigue recalcando de que efectivamente solo son los finales. Y el valor de los productos intermedios queda automáticamente incluido dentro de los mismos para que sea utilizado. ¿Qué son los bienes producidos? Básicamente son
las compras de terrenos o activos financieros que no se incluyen dentro del PIB, pues no son bienes ni servicios producidos. Tampoco se incluyen las compras de bienes de segunda mano. ¿Ya? Entonces, recordar, no porque viene una inversión de, bueno, no, porque el Fondo Monetario Internacional nos entrega 4.800 millones, significa que yo voy a sumar ese préstamo dentro de mis activos financieros. Es todo lo contrario. No se considera ni un servicio financiero y más bien es excluido dentro de esta valorización del PIB. Entonces, muy pendientes, ningún préstamo de los multilaterales nos va a sumar al PIB y nos va a hacer crecer como país directamente, ¿no? Eso es importante. Ahora para el mercado. Con la intención de ser vendidos, los bienes o servicios deben de tener el precio de mercado, no se incluye el trabajo doméstico realizado por las damas de casa. Entonces, habitualmente el trabajo no remunerado se está hablando, ¿no? Y para que sea un poco más dramática estas cifras del trabajo no remunerado, que es un trabajo. En el Ecuador, una mujer dedica más tiempo, dedica 4.2 veces al trabajo no remunerado del hombre dentro de un hogar. Entonces, son esas cifras dramáticas porque efectivamente no se realiza ningún pago por esto, pero se recibe, digamos, este servicio final y no es incluido este trabajo no remunerado dentro del PIB. Entonces, recuerden que es una medida clásica, ¿no? Entonces, ahí vemos una cierta pérdida de valor dentro de lo que se está generando en el Ecuador. Ahora, durante un año dado, el PIB es una variable de flujo que mide un proceso que se desarrolló a lo largo de un periodo y básicamente es un año. ¿Ya? Recuerden, tampoco no cometan el error. Dentro de, cuando se hacen las comparaciones económicas, yo no puedo coger, por ejemplo, el año de la inflación del septiembre de 2022 y compararla con todo el año 2021. Ya, uno puede coger enero 2023 y comparar con el año, con la totalidad del año 2022. Siempre debe ser meses a meses, años a años, días a días, como dicen, ceviche con ceviche, piedras con piedras. O sea, siempre debe de compararse el mismo corte transversal de tiempo para las relaciones económicas. No se puede comparar rangos mensuales con rangos anuales. Eso es un completo crimen. Ahora, también nos dice que nos recalca que el Producto Interno Bruto es dentro de las fronteras del país, dentro del territorio ecuatoriano, obviamente está incluida la región insular y todo su conglomerado, ¿ya? Y también, valga la redundancia, está considerándose el espacio aéreo, también se considera el subsuelo, las fondas y fosas marítimas, entonces deben de estar pendientes de que es absolutamente toda la frontera del país, incluyendo todo lo náutico, las 200 millas náuticas y todo esta reserva marina que tenemos. Entonces, muy pendientes. Bueno, aquí nos vamos a caer un poco en la pregunta de cómo se calcula ese valor monetario, cómo se calcula el PIB. Entonces nos habla de que existe tres métodos para el cálculo del PIB, pero a la final, digamos que todos los caminos conducen a Roma por propiedades, bueno, si vamos a la álgebra, por propiedades conmutativas, asociativas, nos va a dar siempre el mismo resultado. Hayamos hecho cualquiera de los cálculos, siempre nos va a dar este mismo resultado. Entonces, estos tres métodos son del gasto, del ingreso, de la producción. El primero es el valor de todos los gastos de una economía, el segundo es todas las rentas generadas y finalmente la producción es todo el valor añadido que le ha dado a las empresas a la economía. Pero sin cualquiera que fuere los métodos, siempre vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Por propiedad asociativa, conmutativa, de la suma, resta, multiplicación y división, vamos a llegar siempre al Producto Interno Bruto. ¿Qué es el método del gasto? Se deriva de todos los gastos de bienes y servicios realizados por las familias, empresas del sector público y las transnacionales. Este primer método del PIB es la suma de la producción de estas cuatro categorías. De esta manera se pueden sumar las compras de las familias, de las empresas y del sector público y las transnacionales. Ahora, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por el consumo, que es el gasto en bienes y servicios realizados por las familias, así como es el elemento más importante del PIB, ya que suele ser más o menos del 60% del total del mismo.
Así todo lo que compran las familias de alimentos forma parte del consumo incluido dentro del PIB. Muy pendientes. La inversión. Ya dentro de la inversión se divide en equipos, viviendas residenciales, que es el gasto en almacenes, edificios, industrias, maquinarias, etcétera. Entonces, equipos es todos los activos fijos, mientras las viviendas residenciales son las casas, departamentos, todos los condominios donde habitualmente habitan todos los ciudadanos que pertenecen al Ecuador y estas están ocupadas o no se cuenta también como inversión, aunque no sea un gasto propio de las empresas, sino de las familias. Ya, bueno, entonces aquí solo nos está hablando que existe una exclusión cuando son empresas o cuando son viviendas fiscales que les pertenecen a los servidores públicos, habitualmente que nos brindan seguridad, entiéndase por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ahora, el gasto público. El gasto público incluye el gasto en compra de bienes por parte del Estado, los pagos del personal, así como todos los gastos de inversión que se realizan, es decir, son los gastos en que el Estado recibe un dinero a servicio a cambio que queremos calcular la producción y estos eran bienes y servicios. Sin embargo, no se tienen en cuenta las transferencias del Estado, como el pago de las pensiones, del subsidio de desempleo, ya que esto es una redistribución de la renta y no un pago por la producción de un bien o servicio. Cuando el Estado paga la pensión, no recibe nada a cambio, por tanto, no lo contabilizamos como una producción. Bueno, y eso es un gran entre comillas, ¿no? El pago de las pensiones, porque son pensiones jubilares y hay un gran entre comillas en eso de que no han recibido nada. Ya, no, otra parte importante del PIB es las exportaciones menos las importaciones. No hay que olvidar que las economías de diferentes países están relacionadas entre sí para nuestra balanza de pagos. Y efectivamente nosotros no producimos todos los bienes de la economía, de hecho es necesario importarlos y por tanto estos son gastos que se realizan en el extranjero para obviamente adquirir este tipo de bienes que no producimos y no solo los extranjeros lo realizan dentro de nuestro país, sino que básicamente es una acción de consumo en vista del gran poder que tiene el dólar y efectivamente el gran y cómo afecta en la devaluación de otros países, eso nos incentiva al consumo fuera de las fronteras del Ecuador. Finalmente, el cálculo del PIB es costo más ingreso más gasto menos más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Más exportaciones, menos importaciones. Y esta es la medida más clásica de la economía en relación a la medición del PIB. Ahora, también existe el método de ingreso o de las rentas, donde es la suma de los ingresos y básicamente es el motivo de la producción una vez que es vendida y se reparte la renta entre todos los agentes. Otra manera de conocer el PIB es sumando el total de los ingresos de los agentes económicos, como ya lo hemos observado, y básicamente es dividirlo en cuatro, en salarios, alquileres, intereses y beneficios. ¿Qué son los alquileres? Son las rentas que se reciben las familias por prestar su trabajo. Los alquileres son rentas percibidas por terrenos y otras propiedades de las familias. Los intereses es otra manera que las familias obtienen rentas prestando su dinero a otras empresas, a cambio reciben intereses. Ya, bueno, cuando aquí está hablando de familias, se refiere básicamente a todas las entidades financieras, ¿no? No se refiere a movimientos ilícitos conocidos como el chulco, por si acaso. Beneficios. Una vez que las empresas han pagado todos sus factores de producción, el resto serán solo beneficios cuando se reparten entre los socios y se llamará dividendo. Una vez que tenga la utilidad, la reparto entre mis accionistas o mis accionistas tienen la decisión de guardar una parte del dinero y eso se llamará dividendos del futuro. Obviamente el gasto de todos los agentes económicos del PIB del gasto será igual a todos los agentes económicos del ingreso. Entonces aquí vemos una gran ecuación que el gasto de todos los agentes es igual al ingreso de todos los agentes. Por eso todo gasto de un agente es ingreso de otro. ¿Cómo es el método de ingreso? Ya, esto no es muy importante y no quisiera recalcar mucho esta ecuación, pero sí la anterior. Así que démosle un siguiente avance. ¿Cuál es el método del valor añadido de producción? El PIB por el método de producción es la suma de añadida de todas las empresas y en teoría es conocer el valor de producción que genera un país que resultaría calculando la compra de bienes y servicios, cuánto más han vendido las cosas por alguien que las compra. Así pues, para saber cuánto vale la producción de bienes y servicios finales, bastaría con preguntar a las empresas cuánto han vendido en el periodo que se estudia.
entre comillas. Así que no es tan fácil. Esto sería posible si todas las empresas produjeran únicamente para el consumidor final, es decir, que no hubiera compras entre empresas. Decíamos que cuando una empresa vende a otra, en realidad estaba vendiendo un producto intermedio, ya que la empresa que compra utilizará ese bien o servicio para ofrecer otro. Por ejemplo, algunas empresas producen neumáticos y los venden a los fabricantes de coches. Si sumásemos los productos por ambos tipos de empresas, estaríamos contando dos veces el mismo producto, la rueda y el coche, y es decir, contaríamos con la venta de los neumáticos y luego la del coche, y esto está contándose dos veces, por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí básicamente el ejemplo nos habla de esta adquisición, nos habla de la suma y resta que se realiza entre las empresas, y finalmente nos habla de que la relación entre, entre minas, aceros y coches nos lleva a un valor aproximado de 4.000 para la primera, 5.000 para la segunda y 11.000 para la tercera, pero de un valor añadido a su producción. Y si sumáramos los tres, efectivamente nos va a dar un valor infinitamente alto. Lo mismo nos está hablando la exposición sobre si las empresas fueran una manufacturera, y efectivamente yo sé que el hierro debe de forjarse y transformarse para ofrecer este bien final, y el herrero o el cerrajero o la persona que se dedique a darle este valor añadido al metal o al acero, efectivamente le está dando un mayor valor añadido y nos va a generar exactamente este mismo problema, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método de producto valor agregado? Es el valor agregado bruto más los impuestos menos las subvenciones. Y bueno, comparado obviamente con la primera ecuación, prefiero que siempre nos mantengamos en la primera porque no vamos a ser especialistas en subvenciones estatales, sino más bien van a ver, en su caso van a haber muchos métodos clásicos de valoración de empresas y es por tanto muy importante que se aprendan la primera ecuación, que es cómo se mide de forma macroeconómica el PIB. Ya, entonces aquí nos dice que hay que hacer unos pequeños ajustes a los tres tipos de métodos para obtener el mismo valor. ¿Ya? Entonces, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, nos da el PIB, eh, producto neto, ¿no es cierto? Entonces, los tres métodos, estamos observando aquí cómo se está ajustando. Dentro del método de ingresos tenemos los salarios, los alquileres, los intereses, los beneficios y más la depreciación nos llevará a este PIB por ingreso. Acá el método de producción, de la misma forma, nos va a llevar al mismo, pero si se fijan en los dos, al último debo de hacer este ajuste, que son los impuestos diferidos menos las subvenciones, y de la misma forma para el método de producción debo de hacer eso, ese tipo de ajuste para obtener el mismo resultado del PIB. ¿Ya? Entonces, muy pendientes de esos, y por lo tanto es cuando se está aprendiendo, estamos en estas clases de introducción, es realizar el primer método de gasto, ya que es el consumo, inversión más gasto público más de las exportaciones, porque efectivamente aquí no vamos a realizar ningún tipo de ajuste. Aquí nos vuelve a recalcar que efectivamente son las exportaciones menos las importaciones para obtener efectivamente el PIB a precio de mercado. ¿Ya? Ahora, también nos está, bueno, nos está volviendo a recalcar que efectivamente no nos olvidemos de hacer este tipo de ajuste, que si bien el uno es el PIB por método de gasto, el otro es el PIB por método de ingreso y de producción, el más clásico y utilizado, o donde se sacan mayores análisis, es el método del gasto, donde es el consumo más la inversión más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando. Ahora, existen otras variables macroeconómicas que nos inciden dentro de la economía de un país, ¿ya? Y sin duda alguna, la variable macroeconómica más importante de todas es la inflación. Recuerden, en términos simples, la inflación es el incremento generalizado de precios. De nuevo, la inflación es el incremento generalizado de precios. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que si sube
el precio del pan o si sube el precio del azúcar o sube el precio del arroz, todo lo demás va a subir por efecto. Ya de eso se trata de inflación. Últimamente, en los últimos meses, bueno, hay pseudos economistas que se están dando cuenta que la inflación es un incremento generalizado. Entonces, ¿qué quiere decir aparte de eso? Que no tiene una frontera. Si los precios están subiendo en el Ecuador, también van a subir en Perú, también van a subir en Colombia, también van a subir en Estados Unidos. Entonces deben de estar muy pendientes que es eso. La inflación es el incremento generalizado de precios. ¿Ya? Entonces nos habla de que la tendencia de la inflación debería de ser pequeña y estable porque asegura una reducción en el impacto en el caso de crisis dado que en el mercado laboral se adaptaría más rápidamente. Entonces, muy pendientes de lo que estamos aquí hablando porque si nosotros estamos en un sistema dolarizado, no tenemos el control sobre la generación de moneda. Y recuerden que Estados Unidos, su inflación promedio es del 1%, pero este año, después de la pandemia, se está disparando al 3, al 4%, que es sumamente altísimo. Entonces, lo que Estados Unidos, como es de conocimiento público, lo que hace es generar una carrera armamentística y bélica alrededor de los países con el propósito de generar aparte de esa estabilización, es lograr adquirir materias primas, o mejor dicho, productos y servicios finales a más bajo precio. Y ahí se halla el meollo, ¿no? Más que allá, yéndonos un poco más allá de que tenga incidencia sobre el mercado laboral. Entonces, muy pendientes de los juegos que puede tener el dólar. Ahora, la inflación, cuando es muy altísima, se llama hiperinflación. Nosotros tuvimos la mayor hiperinflación de nuestra historia, fue en el año de 1999, en el mes de septiembre, y fue aproximadamente el 200%, ¿ya? Ahora, desinflación. Ya, desinflación como tal nunca ha tenido el Ecuador y creo que es un fenómeno que no se ve de forma habitual, creo que no se ve y estoy muy seguro de eso, que es todo lo contrario, tener una inflación muy negativa dentro de la economía, ¿ya? Entonces, no, nunca se ve ese tipo de fenómeno, de hecho se ve siempre todo lo contrario. Deflación. Deflación simplemente es una inflación negativa. Estanflación es cuando la inflación se encuentra mm, digamos, nosotros tenemos un promedio de inflación del 3%, entonces esta inflación es inferior a nuestra inflación, pero sin embargo no se encuentra ningún movimiento en ella, se mantiene un 1% constante, ¿ya? Reflación. Reflación tampoco se ve dentro de la economía en la realidad, entonces muy pendientes de eso. Y inflación subyacente, es decir, que unos productos se incrementan mayormente que otros, y eso es normal dentro de una economía. Por ejemplo, este mes, el anterior mes y este, uno de los rubros que mayor aportación tendrá a la inflación será efectivamente la educación, porque, digamos, la sierra entra a clases y eso afecta a toda la economía en general por la adquisición de productos y porque efectivamente se venden a mayor precio de lo normal. Ya, eso es una inflación subyacente, una inflación parte de la economía que incide dentro de todas. Ahora, una vez que ya vimos todas las tasas de inflación, eh, debemos de recordar que si bien aquí nos está dando ejemplos de lo que es inflación, superinflación, desinflación, deflación, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan de que la inflación en el país es del 3% y mayor a eso ya es supremamente alto. Ya, igual, si tenemos un fenómeno contrario de inflación negativa, también afecta a la economía y eso es peor aún, porque nos está generando este fenómeno de esta inflación, donde efectivamente tenemos problemas económicos en un país para producir el aumento de la inflación que no corresponde a la subida del PIB, lo cual se estanca en el mismo valor. Ya. ¿Cómo se pueden tomar medidas para la estanflación, para la reflación y la inflación subyacente y, digamos, todo tipo de inflación? Es tomando medidas macroeconómicas. Por ejemplo, Bolivia tiene una de las inflaciones más bajas dentro de Sudamérica, que es del 1,3%, pero ustedes comparan
con Argentina, que tiene una inflación del 60%, Venezuela ni se diga. Digamos que moderadas se encuentran Chile y Brasil, que están más o menos del 10-12%. Perú y Colombia están de la misma forma. Entonces, ¿cómo se controla la inflación? Es con medidas económicas. Por ejemplo, en Bolivia, el presidente Arce, ¿qué es lo que hizo? Efectivamente, ellos tienen los bolivianos, ¿no? El peso boliviano. Entonces impidió, digamos, a gran parte de la economía adquirir otro tipo de moneda con restricciones, digamos, prestatarias. Entonces la gente no, digamos, esta restricción de adquirir otra moneda, habitualmente el dólar, evitó efectivamente de que la gente adquiera, digamos, la moneda del dólar y esto, esta restricción provocó efectivamente de que no exista excesivo circulante dentro de la economía y este excesivo circulante no generó inflación y lo que generó efectivamente fue muy bajo. Entonces, en el Ecuador tenemos el dólar. Entonces, cuál sería una de las medidas que ustedes pudieran tomar en el caso de que fueran ministros de economía, o economistas o asesores o el presidente en sí mismo? La única medida que pueden tomar es la reducción de las tasas de interés. Recuerden que somos altísimas. Entonces, eso es una de las formas que se pudiera hacer para reducir este fenómeno de inflación que estamos teniendo. ¿Ya? Sí, entonces aquí hace una analogía, ¿no? Si en la economía se están usando casi todos los factores, hay más empleo, hay más demanda, pero el país no podrá producir mucho más en la misma oferta. Si se imprime mucho dinero, la gente estará dispuesta a pagar más por los mismos de la misma oferta. Los precios suben porque la demanda crece más rápido que la oferta. Entonces aquí nos habla de estas ecuaciones que al final, o mejor dicho, se han comprobado que no son ciertas, ¿no? De que efectivamente no es que yo imprimo más dinero y esa impresión de dinero me va a llevar a un mayor apogeo económico. Esto de lo contrario, sabemos que no existe un respaldo, y no me estoy hablando del respaldo de oro, sino el respaldo de producción que tienen las empresas dentro de ese país para contrarrestar esta impresión fiat de dinero. Entonces, no nos va a llevar a pagar más por los mismos bienes, sino todo lo contrario. Esto generará burbujas especulativas y estas burbujas especulativas tarde o temprano se revientan y eso provocará un mayor proceso de recesión en la economía al no tener confianza en nuestros, digamos, amigos multilaterales y todos los que se encuentran involucrados dentro de este círculo económico. Entonces, eso ya se descartó completamente. Ahora, ¿qué es la inflación de costes? Es el aumento del coste de las empresas suben los precios, los trabajadores piden un aumento de salarios y a las empresas les cuesta más caro producir, ¿ya? Eso es básicamente una inflación de costes. Ya, entonces, la inflación de la demanda de un país se genera usando casi todos los factores y también se crea generando demasiado dinero. Y vuelve lo mismo, ¿no? Los precios suben porque la demanda crece muy rápido, cosa que habitualmente dentro del Ecuador no se ha podido generar de forma histórica. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de la inflación? Debido a la demanda, cuando un país aumenta la demanda y el sector productivo no está preparado para hacer frente a esta subida de precios, cuando la oferta sube, cuando los aumentos de los costes de los productores y estos aumentan, los precios para mantener sus beneficios no son los mismos. También existe causas sociales o la inflación estructural, que es cuando tiene lugar, se prevén aumentos de precios en el futuro y los productores deciden anticiparse a hechos. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Los efectos negativos de la inflación son la disminución real del dinero, con la incertidumbre de que ello supone, porque puede frenar la inversión y el ahorro. ¿Cuál es el lado positivo de la inflación? Es que elevada es que los bancos centrales tienen ajustar los tipos de interés nominales para frenar las recesiones y fomentar la inflación, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo único que podríamos hacer para frenar este fenómeno de inflación es reducir las tasas de interés, tanto nominales como referenciales, para efectivamente tener una influencia directa dentro de la economía real. ¿Ya?
Recuerden, una tasa nominal, por ejemplo, es del 10%. Si yo le agrego los costos imputativos, se convierte en una tasa referencial. Si a la tasa referencial yo le agrego la inflación, estoy hablando de una tasa real. Sí, entonces de eso son, de ese tipo de intereses está hablando en este punto de la economía. Ya recuerden, el interés nominal viene calculado, lo realizan los matemáticos, ingenieros financieros, ingenieros matemáticos, cálculos actuariales con el propósito de determinar ese porcentaje que va a asumir de riesgo la economía y es una determinación técnica, ¿no? La determinación de la tasa de interés activa. Ahora vamos a ver un poco lo que es, o mejor dicho, vamos a hablar en este punto lo que es la demanda y la oferta agregada. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo. Lo que yo sí les solicitaría de forma muy comedida es que lean el paper que se encuentra dentro de la unidad, que también observen los videos para que entiendan un poquito más didáctica la situación de lo que es una demanda agregada y lo que es la oferta agregada. Pero yo les voy a decir que la oferta agregada es la oferta total de bienes y servicios que la empresa planea poner a la venta en la economía nacional durante un periodo específico. Entonces, la demanda agregada será todo lo contrario, ¿no? Es la demanda total de bienes y servicios que las empresas planean adquirir o comprar en la economía nacional dentro de un periodo determinado. Eh, ¿Cuáles son las causas, o mejor dicho, cuáles son los factores que nos ayudan al crecimiento del consumo para que exista obviamente la oferta agregada, que es la compra, es el aumento de la renta disponible, el descenso de los tipos de tasas de interés o más facilidades dentro del crédito, es el aumento de la riqueza y mejorar las expectativas futuras. Ahora, ¿qué es todo lo contrario? Cuando desciende la renta disponible, cuando existe un incremento de las tasas de interés o más dificultades de acceso a crédito, existe un descenso de la riqueza y también existe un empeoramiento de las expectativas futuras. Entiéndase que las expectativas futuras es las oportunidades que se da a las personas. ¿Y cómo doy oportunidades? Efectivamente, generando proyectos, mayor educación, mayor inversión. ¿Ya? Entonces, se debe de dar todo ese tipo de factores para que efectivamente siga en incremento la oferta agregada. Ahora también es importante que entiendan que el ahorro es una parte de esta oferta. ¿Y cómo se define? ¿Y cómo se está definiendo al ahorro? Es como la renta disponible que tienen las familias que no logran consumir y por lo tanto este consumo más del ahorro será igual a la renta disponible. Ahora, recuerden que, bueno, si ustedes se siguen profesionalizando más, la única forma de que van a ahorrar es teniendo menos consumo, pero también ahí viene la otra cuestión. No puedo ahorrar si literalmente me estoy comiendo las uñas mes a mes. Entonces, siempre, de los siempre va a ser inevitable seguir consumiendo porque es lo que yo necesito diariamente para vivir y no se puede exigir a personas que se encuentran dentro de las brechas de pobreza a un ahorro porque literalmente no se va a poder dar nunca de los nunca. ¿Ya? Ahora, también dentro de este tipo de inversión que se puede realizar dentro de la oferta agregada, hay a corto, mediano, largo plazo. Pero lo importante de la inversión es que tenga un efecto multiplicador, ¿no? El famoso efecto multiplicador que es lo mismo, ¿no? Aumento de la inversión, aumento de la demanda de bienes y servicios y aumento de la producción. Y por lo tanto debe de haber una contratación mayor de personas y si existe una mayor contratación de personas debe de haber un aumento de consumo. Entonces, eso es muy importante dentro o finalmente de la oferta agregada, ¿no? Alcanzar el efecto multiplicador que se ha dado por el aumento de la inversión, ¿ya? Y como dijimos, tiene estas diferentes aristas. Ahora, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada es la cantidad total a la que están dispuestos a gastar todos los consumidores, empresas,
personas naturales y extranjeras, y es la suma del costo, la inversión, el gasto público y las exportaciones menos las exportaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos haciendo énfasis en último. Y no menos importante es también los tipos de tasas de interés, los tipos de cambios de tasas de interés. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? Básicamente son porcentajes que se aplican como un mínimo a alguna persona que solicita un crédito o préstamo. Entonces, la persona que solicita, esa persona va a pagar la tasa activa. El banco es el que recibe, entre comillas, nosotros recibimos la tasa pasiva muy entre comillas, porque efectivamente la tasa pasiva nos van a sumar estos costos imputativos de administración que tienen el banco y finalmente esta cuenta de ahorros que nos dicen tener, no obtendremos casi ningún beneficio. Si obtienen un 0,01% de lo que están ahorrando dentro de toda su vida, créanme que va a ser todo un triunfo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las tasas de... ¿Por qué varían las tasas de interés? ¿Ya? Los bancos centrales son los que deciden los tipos de tasas de interés, en este caso el Banco Central del Ecuador, que creen más convenientes para la economía de un territorio en concreto. Uno de los objetivos principales de las tasas de interés es el control de la inflación, como lo estamos hablando. Los tipos más altos de interés suelen traducirse en una reducción de la inflación, ya que si aumenta el costo de la financiación, también reducirá el consumo y por lo tanto bajarán los precios. Por otro lado, si se aumentan los tipos de tasas de interés, también se encarecerán los préstamos. Si para los bancos es más caro financiarse, para los consumidores que buscan un crédito o una hipoteca, también será un efecto causa de este aumento. También se suele recurrir o ocurrir que cuando suben los tipos de interés aumenta la apuesta de los depósitos bancarios, al igual que la inversión es rentable y variable, pasa a dirigirse a un mercado de renta fija. Esto se debe a que el aumento de los precios puede traducirse en un menor consumo, por lo que las empresas deben endeudarse más y son menos atractivas al mercado. Entonces, por último, la subida de los tipos de interés es un símbolo de fortalecimiento de la moneda de un territorio porque aumenta su cotización. De esta forma se mejora la exportación porque los productos se venden son más caros. Sin embargo, puede ser interesante que otros países que pueden ofertar este tipo de productos ahora lo oferten de forma más barata en relación con los anteriores, lo que acaba de aumentar su precio. Entonces, bueno, es un poco, digamos, un poco irrisorio de que nosotros manejando el dólar, efectivamente, digamos que en promedio tenemos un 2% más que Estados Unidos, pero no en este año, porque como comentamos, Estados Unidos está sufriendo, digamos, estos embates de sus invasiones y esto está provocando una inflación dentro de su territorio y eso también nos está afectando tremendamente a nosotros. Estos van a tener un 3%, nosotros tal vez será un 5% para el cierre del año, lo que es muy malo en dolarización. Ahora, lo interesante es que Estados Unidos maneja unas tasas de interés, no sé si ustedes miren noticias de Estados Unidos, pero están al borde del 5%. Y nuestras tasas de interés, si ustedes se ponen a ver las referenciales del Banco Central del Ecuador para Pymex los créditos productivos, literalmente están bordeando el 25, el 20%. Entonces es 5 veces más, a pesar de tener la misma moneda. Entonces no tiene ningún tipo de relación el tipo de cambio que estamos manejando en relación a las tasas de intereses en el Ecuador. Entonces, ahí se debe uno de los, digamos, de este poder, no sé si decirlo plutocrático o bancocrático que tiene el status quo, ¿no? Y que efectivamente no va a querer ningún tipo de ajuste a este sistema de tipo de cambio que se está manejando dentro del Ecuador por obvias razones, porque obviamente les va a reducir su nivel, digamos, de flujo de dinero, de efectivo, y esto afectará sin duda alguna a ellos, ¿ya? Otra variable muy importante es la balanza de pagos. Lo que sí les tengo que decir es que la balanza de pagos es las exportaciones menos las importaciones. Nuestra balanza de pago siempre está en contra de lo que nosotros generamos como país y por lo tanto nosotros importamos más de lo que exportamos. Nuestra balanza está en este mes, el mes de hoy, está menos 20 millones. Y entre comillas es uno de los mejores meses. Entonces, siempre estamos en una balanza negativa de pagos, ¿ya? Ahora, deben de también que recordar
que la tasa de desempleo efectivamente es el número de personas que se encuentran sin, bueno, aquí dice separados en una economía. Entonces, siendo más técnico, la tasa de desempleo es que yo teniendo todas las capacidades y tiempo para trabajar, no hago al menos 40 horas dentro de una semana y tampoco estoy percibiendo un sueldo básico. Entonces, eso es el desempleo. El desempleo en el Ecuador habitualmente debería de estar en un 6 8%. Creo que las cifras que nos está generando el INEC no están de acuerdo al mercado porque se está viendo un fenómeno de migración extremadamente alto comparado con los últimos 10 años. Ya les digo, el desempleo está más o menos, pongámosle un 7%, pero creo que efectivamente estamos bordeando el doble, ¿no? No quiero ser exagerado, pero creo que se puede aproximar a un 20% si nos ponemos bien a calcular estas líneas base que tiene el INEC. Entonces, esto es todo lo que ustedes deben de saber sobre macroeconomía. Yo sé que fue muy rápida la clase, pero les incito a que lean. ¿Cuándo tienen ya la prueba? ¿Cuándo ya tienen la prueba del test? Chicos, bueno, entonces por favor les recomiendo de que estudien bastante este punto de lo que estamos viendo de la demanda agregada desde la vista muy clásica. eh, y no olviden siempre en economía responder con el sentido común, ¿ya? Sé que a veces las preguntas pueden ser un poco difíciles por su contexto, por la terminología que se maneja, pero lo importante para estar muy seguros es que no se olviden del sentido común. Si les estoy diciendo que la economía está basada en las matemáticas y ven un plano cartesiano, obviamente el punto más alejado a la derecha no significará de que efectivamente me encuentro en una economía muy buena. Pues en cambio pues, se encuentra muy pegado al eje de las Y o muy bajo al nivel de las X, significará que estoy en presencia de una economía que se está en un proceso de recesión, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, del sentido común, cuando vayan respondiendo a las preguntas. Creo que está para el 14 la, la, la evaluación. Entonces les deseo que les vaya muy bien, ¿ya? Y si hay alguna duda, ¿tienen alguna duda por el momento? ¿Cómo les está yendo con los deberes? ¿Sí están bien? El examen está para el 19, ya. El examen es del 19, entonces tienen literalmente una semanita para volver a repasar todo lo que estamos hablando. No se olviden de responder con el sentido común y también de entregar todos los deberes y tareas de tiempo para obtener su nota y pasar este módulo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? El miércoles la lección y el lunes el examen final. Sí, exacto. El miércoles 14. Sí, el 14. El 14. ¿Nos podría explicar los gráficos del deber número 2? Entonces, Margarita, dame un momento. Déjame abrir el deber número 2. Sí, que grafiquemos la demanda y la oferta. Demanda y oferta, ¿no? Oferta y demanda. Demanda y oferta, ¿ya? Entonces, ¿qué les pido? Es que una serie de tiempo de 6 años, literalmente abres el Excel, en columnas los años 2019-2022, en otra columna pones 50, 100, 200, 200, 200, en otra columna colocas todos los precios que estoy exponiendo en este apartado, desde los 60 centavos hasta los 78. Tienes las tres columnas, marcas desde A1 hasta la C7, me parece, y presionas al F1 y te va a generar un gráfico, ¿ya? Coges y capturas ese gráfico. O creo que, a ver, si están abriendo el Excel, creo que solo deben de colocar de 50 los litros y el precio.
y una vez que marcan todos los precios, que marcan la producción y que marcan los precios, con el Shift, marcan con la flecha, presionas al F1 y te va a salir un gráfico. Ahí te va a salir 1, 2, 3, 4, 5. Lo ideal es que pongas desde un clic derecho y le coloques los añitos, ¿no? 19, 20, 21, 22 y 23, perdón, ahí es 23. No es 2022, es 2023 en la E. Obtengas ese gráfico, lo pegues en Word y te pido que realices una interpretación. ¿Qué interpretación? ¿Se está subiendo? ¿Cuál sería la causa de que está subiendo? Sí, eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Cuál sería la causa de por qué se están incrementando los precios? Tal vez porque se encuentra en un mercado oligopólico, porque el gobierno, digamos, entre comillas, no ha tomado la decisión política de estabilizar el precio de la leche dentro de la economía. Sí, quiero un pequeño análisis de por qué se puede estar moviendo el precio, a pesar de que se tenga el mismo nivel de producción. ¿Cuál es? ¿Existe una mayor demanda? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Entonces, es así de simple. En 500 palabras es literalmente dos parrafitos. Que colocas el gráfico, explicas por qué te parece bien, te parece mal de que se esté subiendo el precio, a pesar de que se esté, digamos, en el tercer año se estabilice la producción. ¿Quién lee es 2023, por si acaso? No es del mismo año, 2023. ¿Sí? ¿Qué más? Acá realizo un gráfico de los últimos de desempleo, subempleo y pobreza. Bueno, es lo mismo, ¿no? Abrir el Excel en una columna desempleo, en la otra subempleo y pobreza y colocar todos en porcentaje. Los marco, presiono Alt F1 y de la misma forma, primero darle la etiqueta de qué año es, ¿no? 2012, 2013, 2014, eso creo que se hace manualmente. Y hacer ese análisis. ¿Qué te parece? Está bien que el desempleo se incremente, se decremente, que está bien que el subempleo se aumente. ¿Por qué está aumentando la pobreza? Sí, literalmente son 500 palabras. Entonces son dos párrafos exagerados. Sujeto, verbo, predicado. Escriban un párrafo académico que es la composición de tres oraciones, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Y, ¿qué más les puedo decir? Así se hace una interpretación, escribiendo un párrafo académico, tres oraciones, sujeto, verbo, predicado. El sujeto puede tener diferente énfasis, no puede ir al principio, final, en el medio. Pero siempre la primera oración debe de ir el sujeto en primera línea, ¿ya? Por eso quiero leer el por qué crees que se está aumentando el precio de la leche y se puede tener el mismo nivel de producción, ¿ya? Entonces, pilas. Eso, ¿alguna pregunta más? Sí, quiero escuchar o sea, quiero leer tu criterio, Margarita. No te digo que no hay un solo criterio, como les dije, hay diferentes aristas. Voy a leer si tu criterio tiene alguna razón, algún raciocinio, ¿ya? Y si está bien, estará bien la respuesta. ¿Qué más? Gráfico que dice, grafiquemos la oferta y la demanda y la oferta. Bueno, ya hablamos, ¿no? No se olviden, la demanda es en precios, la oferta es en cantidades. Entonces la oferta debe de ir en el eje Y y el precio debe de ir en el eje X. En el eje, perdón, me confundí. El precio debe de ir en el eje y la oferta debe de ir en el eje X. Entonces, pendientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta más, duda, inquietud? No se olviden de cumplir con todas las tareas que tenemos a cabo y realizar análisis más profundos, ¿no? Traten de ser un poquito profundos. Si pueden, o sea, es un mínimo de palabras, 500 palabras, pero si lo pueden hacer mejor o dar más explicación, bienvenido sea. Yep. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Estefanía, las lecciones del 14, sí, miércoles la lección, los lunes del examen final, ya. Entonces, no se olviden de ir practicando. Como les dije, lean de nuevo. Yo sé que recibir micro y macroeconomía en 5 clases es muy fuerte porque literalmente esto se recibe años y años y años no de lo mismo, pero sí de una temática en específico, o sea, de 6 meses, de más de 6 meses, solo un tema. Entonces, pilas. No pierdan el sentido común cuando la respuesta
sea, digamos, muy compleja por los términos. No pierdan el sentido común de lo que es la economía, ¿no? Y les deseo que les vaya muy bien y que pasen este módulo. Y conmigo será hasta una próxima, si nos vemos en una siguiente materia, ¿ya? Ya, William, muchas gracias. ¿Quién más? Jacqueline, Margarita, Alexis, Hernán. Ya, Margarita, gracias por todo. Espero que lo hayan entendido, ¿no? Y entiendan un poco de lo que se trata economía. Ya, chicos, me despido. Hasta luego, Jacqueline. Igual que tengan buenas noches. Cuídense mucho. Recuerden repasar los videos. Lean, por favor, lean, lean. Leer es el secreto para aprender. Ya, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Yo.